buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 4 de junio del 2020, cuando son las 12 horas 26 minutos, damos la más cordial bienvenida a David Chávez, con quien vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos que se han dado en este país, que a veces digo país de chiste o de mentira, pero al fin y al cabo es nuestro país y es en el que estamos viviendo. Pero bueno, lo sucedido el día de ayer, obviamente habla mucho de las tácticas políticas, de los juegos políticos y de una estrategia como para tratar de querer levantar la imagen, al menos yo le veo así del gobierno. Y conversábamos justo extra micrófonos, decía, es un, es una táctica como para decir, claro, el gobierno de Moreno es el único que aunque sea 8 horas le tuvo preso a Bucarán, que ya todos conocemos quién es, pero de ahí del dicho al hecho, pues obviamente hay mucho trecho. Muy buenas tardes, mi estimado David. ¿Qué opinión te merece tú lo sucedido el día de ayer y lo sucedido en estos días, ¿no? Porque son algunas cosas que hay que comentar. César, buenas tardes. Un gusto estar en tu espacio como siempre y un afectuoso saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Eh, a ver, quizá hay que hacer una lectura como de largo plazo. A mí me parece que se están saldando cuentas al interior de la alianza de gobierno. No olvidemos siempre que Moreno estableció una amplia alianza de gobierno con los sectores que fueron todo ese espectro amplio de la oposición al correísmo. No olvidemos, porque además este gobierno siempre juega a hacer un ejercicio de desmemoria, o sea, digo esto como la enfermedad aquella de 100 años de soledad, la enfermedad del olvido, cuando la gente empieza a olvidarse de todo. El gobierno apunta siempre a eso, ¿no? Tratar de hacernos olvidar de eso. Lo decía porque recuerden que hay que recordar que uno de los pactos iniciales fundamentales que hizo Moreno fue precisamente con Abdalá Bucaram y con el PRE, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hago esta visión un poco de más largo plazo? Porque la pandemia desató un conflicto al interior de esta alianza de gobierno, ¿no? Yo diría que inclusive antes, quizás desde octubre, hubo ciertos conflictos al interior y que han venido resolviéndose ahí en un juego casi de póker entre los distintos jugadores que tiene esa alianza, y al final de cuentas me parece que estamos viendo los resultados de las soluciones y las salidas negociadas que encontraron esos actores. Que no vamos a poder saber la ciencia cierta a no ser que sentáramos a Jaime Nebot, a María Paula Romo, a Guillermo Lazo con un detector de mentiras para que nos digan qué realmente es lo que han negociado o qué sé yo. Pero por sus efectos es posible ver que lo que están, yo coincido ahí plenamente con lo que has dicho, una de las salidas negociadas ha sido mover un poco las fichas de ese gran acuerdo, sacrificar algunos chivos expiatorios y sacrificarlos más o menos, más como un show, más como una espectacularización, más como un golpe de efecto. Recuerden esto, me parece que el golpe de efecto es algo que define muy bien al gobierno de Moreno, ¿no? Es decir, es hacer un escándalo, pero en realidad no pasa nada, en realidad no cambia nada. Entonces, esta última operación, porque además este es un gobierno que se mueve casi como si todo fuesen operaciones de servicios secretos, cosas así, esta última operación responde a una lógica muy común del gobierno y me parece que es uno de los resultados de estas salidas negociadas en el reposicionamiento al interior del bloque de poder. Pero lo que evidencia una vez más es que ese bloque de poder sigue estando sólidamente constituido y sigue manteniendo un férreo control y una concentración de poder muy grande en el gobierno y en el Estado. Claro, tiene, obviamente que quiere, digo yo, saldar estas cuentas y todo lo demás, pero, o sea, se ve también como que, o sea, hay algunas lecturas de lo que pasó ayer, porque había otra lectura también que decía que es el posicionamiento o el lanzamiento de la campaña electoral de la señora fiscal, porque apenas se dieron estos casos, pues la señora fiscal le recibió un apoyo masivo en redes sociales donde decían que era por fin, la fiscal de acero, la fiscal de hierro, esto que yo no soporto, eso que dicen, la mujer con pantalones. Entonces, pero todo eso se cayó en la noche cuando
Dijo que estaba acusado por otra cosa y resulta que le acusaron por tráfico ilícito de armas y ya está 30 días en prisión domiciliaria el expresidente. Y ahora, ¿en qué quedó la palabra de la fiscal de Acero? Pues, Sí, yo creo, de hecho, yo inclusive puse un tuit diciendo eso, que era previsible que en este país la campaña electoral se inicie en la Fiscalía General del Estado, porque ha claro, sido la central de campaña principal de la derecha ecuatoriana ha sido la Fiscalía General del Estado, en estos, no ahorita, en estos 3 años, ¿no? O sea, desde que tomó el gobierno Moreno y la Fiscalía ha entrado en una campaña electoral de largo plazo para destruir principalmente al enemigo más importante y al que más les atemoriza al gobierno y a sus aliados, que es el correísmo. Pero claro, la dificultad es sí, yo he oído también estas lecturas, he oído desde antes en toda esa cosa de rumores y chismes que corren por todas partes, de que efectivamente Diana Salazar podría ser una presidenciable, podría ser algo así como nuestro equivalente de Sergio Moro del Brasil. Eh, pero a mí, o sea, para empezar, lo primero que uno ve ahí es que esa es una pésima idea en términos políticos, es decir, una candidata como Diana Salazar que no tiene el perfil ni siquiera para fiscal, peor para candidata presidencial. ujú. Entonces, me parece que es una muy mala idea. No sé, ahí es difícil todavía saber a qué están jugando cuando tratan de fortalecer su imagen. Obviamente, en ciertos sectores de la población, los sectores más derechizados de la población, Diana Salazar, a pesar de sus evidentes limitaciones como fiscal y sus evidentes limitaciones en, en su trabajo, tiene mucho respaldo porque ha atacado al correísmo más que por otra cosa. Lo de Bucaram, como bien decías, les da además un plus porque sí, o sea, lo que hemos querido todos los ecuatorianos durante 20 años, que le metan preso por sus fechorías, se ha conseguido. Pero claro, es muy difícil cuando debes favores a gente así, pues. O sea, es decir, porque al final esto es todo un tinglado. Ya, ayer me parecía ridículo ver a algunos propagandistas del gobierno que dicen ser periodistas, diciendo que esos son los resultados de Ah, la prensa, de la independiente. Yo sé, por Dios, sí es la mejor muestra de cómo la justicia está controlada por el gobierno. Es una operación del gobierno. También a mí me llamó mucho la atención que estos sectores de la derecha, estos sectores casi fanáticos de la derecha, eh, también empezaron a enarbolar la imagen de María Paula Romo, te habrás dado cuenta en redes también, sociales, claro. como las mujeres que son capaces de poner en orden todo esto. Pero claro, es como todo lo que hace el gobierno, ese golpe de efecto no es más que eso, un golpe de efecto que tiene unos límites y unos alcances muy reducidos, unos límites muy marcados, porque sabemos que ahí hay un juego de favores y contrafavores que difícilmente pueden permitir una persecución a la corrupción, digamos, un ataque a la corrupción más sólido, ¿no? La gente va a hacer el contraste, eso es inevitable. O sea, a Abdalá Bucaram le encuentran cajas de medicinas en su casa, Claro. cajas de en sus salas, no sé si era su sala, su cocina, no sé, Bodegas parece que eran específicas. de las mismas que se acordó la fiscal, son las mismas medicinas y los mismos insumos médicos del Teodoro Carbo, y resulta que lo van a procesar por la pistola sin permiso. Y mientras tenemos el caso de que a quienes pertenecen al correísmo les han metido presos meses por haber puesto un tweet, por haber intercambiado algunas ideas políticas en unos mensajes de WhatsApp. Es decir, ese contraste o sea, yo decía ayer, bromeando un poco, ¿por qué a la señora fiscal no se le ocurre juzgar a Abdalá Bucaram? Y no solo a Abdalá Bucaram, ¿no? A Bucaram, a Morales, pero también a Levoz, también a Lenin Moreno, a Sonnenhoster, por el influjo psíquico que pudieron haber ejercido sobre los funcionarios de los hospitales que están llevándose Claro, plata en sacos, para usar la figura que se usó cuando se fue Bucaram, ¿no? claro, y eso, por ejemplo, no se utilizó con Paul Granda, ¿no? A quien cuando se le preguntó a la señora fiscal, lo que dijo fue: "Él no ha firmado nada". Entonces Claro, ahí se contrapone con el mismo discurso de ella, ¿no? Cuando se le preguntaba de las pruebas del caso Sobornos, decía: "Es que no necesito facturas, es que no necesito contratos, la estructura claro. ya está ahí". Entonces, eso es lo que no entendemos, ¿no? Ahí, ¿por qué no aplica la teoría de Roxin? Exactamente. Es que el problema es eso. O sea, por eso digo, no, bueno, estamos viviendo un tiempo en el que casi casi el deporte nacional
de ciertos disque periodistas y de ciertos disque opinadores es decir un conjunto de estupideces día a día. ¿No? No hay algo más estúpido que decir que esto es una muestra de la independencia de la justicia. Es una muestra clara de que en el Ecuador existe justicia a la carta, que existe justicia, una justicia que se ajusta a los tiempos con los que funciona el gobierno, ¿no? Y claro, a mí me parece, digo, saliendo un poco más allá del barullo y las posibles hipótesis de por qué, yo la verdad creo que no es muy relevante centrarnos en la discusión de si hubo tongos, si hubo acuerdos, si es pelea de compadres, si ya lo tenían arreglado, si fue un modo de presionar a ciertos actores políticos del pacto de gobierno, si evidentemente yo más bien lo que saco en limpio es lo que está un poco más de fondo, que tiene que ver con lo que decías, que es un primer intento de lavado de cara. No, ni siquiera un primer intento, es uno de los primeros intentos, porque ya ha habido otro, y voy a señalar cuál. A mí me parece, por ejemplo, que haber sacado de escena a Sonel Hosmer y haberlo congelado un rato no es tanto porque hay una grave ruptura dentro del gobierno, es porque requerían proteger a la figura de Sonel Hosmer, ¿no? Es una hipótesis, es una conjetura, ¿no? Insisto, solo podría saber estando en las reuniones, en las telereuniones de Teletubbies, entre ellos uno podría saber qué es lo que están pensando, pero ahí me parece, por ejemplo, que ya hubo un intento de salvar a un sector del gobierno, tratando de volverlo impoluto, como que no estuviese vinculado, cuando no olvidemos, ayer el señor Sonel Hosner puso un tuit, también lo puso Moreno, bueno, de ambos, uno ya no espera nada, y en este tono de, uy, sí, que fea la corrupción, vamos a perseguir la corrupción. Por Dios, Sonel Hosner era quien estaba al frente de la emergencia mientras Guayaquil se llenaba de cadáveres en esa tragedia tan dolorosa que vivía, y sus amigos y sus aliados del PRE y del Partido Social Cristiano estaban saqueando los hospitales. Es decir, y Sonel Hosner estaba al frente. O sea, ¿qué tipo de, y además quiere postularse presidencial, ¿qué Claro. tipo de político es ese? Que en sus narices están haciendo lo que hacen en los hospitales, mientras además la gente en Guayaquil vive ese horror que vivieron las semanas más duras de la pandemia. Y claro, son el Hosner como si no hubiera pasado nada. Yo no tengo nada que ver con esta gente, igual que Nebot, igual que Moreno. A ver, si la justicia del Ecuador se ha movido en si el conserje de algún ministerio durante la época de Correa se robaba un lápiz, el responsable era Correa. Correa está condenado a una sentencia de 8 años de cárcel con ese criterio, el influjo psíquico, César. O sea, eso es, o sea, tenía que haber sabido. Él ha influido sobre sin que haya más prueba por medio. Un cuaderno, que ya sabemos en qué condiciones está el cuaderno. Con esa lógica, Nebo debería estar indiciado. ¿Quién era Carlos Luis Morales? Fue el candidato de los socialcristianos. Entró con ellos a la prefectura. O sea, con esa lógica, Moreno tendría que estar enjuiciado. ¿Quién le entregó los hospitales? Secreto a voces desde el inicio, lo que ahora el correísmo ha recordado, creo yo, con toda justeza, Lo ¿no? dijo Jorge Glass en la carta justo que puso. Él lo Eso, dijo hace o sea, 3 años. empezaba, no había transcurrido ni un mes. Empezaron la persecución contra Jorge Glass y Jorge Glass denunció lo que estaba ocurriendo. Y el correísmo venido diciendo 3 años, les entregaron los hospitales a los Bucaram. Ahora, que en este juego medio extraño, medio bizarro, estamos viviendo un momento muy, muy bizarro, muy extraño, muy raro, pero en este juego, en esta movida, ahora que aparece, es como, ay, nos enteramos recién ahora, es que para cualquier ecuatoriano, César, si le entregan los hospitales a alguien, el hospital, lo que quieras, el hospital, la aduana, la cárcel, lo que quieras, si le entregas a los Bucaram para que lo manejen, ¿qué esperan que va a pasar? ¿Qué creen que iba a pasar? Peor aún tratándose de un sector tan sensible como la salud y con lo que ha ocurrido además en el Ecuador. Es imperdonable, pero no porque hayan metido preso solo a Bucaram. O sea, me parece que lo de fondo es que están, y ojo, porque yo creo que así es como va a funcionar la campaña electoral. Van a hacer esta operación de lavado, ¿no? Esta operación de ahí están los corruptos y nosotros somos tan buenos que inclusive vamos a perseguir a los que disqueran nuestros aliados. Eso no tiene sentido. A estas alturas del partido, esto significa simplemente que han sido tremendamente irresponsables en el manejo del Estado, en el manejo del gobierno, y que han mostrado lo que mucha gente advirtió, me incluyo,
creo que hemos venido advirtiendo casi desde el inicio lo grave que significaba para el Ecuador volver al estado del reparto. Porque volver al estado del reparto no era solo volver o sea, no era solo cambiar unos políticos por otros, era volver a ese estado en donde estas cosas pasaban, lo sabemos, pasó siempre, porque no hay control, porque no hay política pública, porque se desmantela toda la institucionalidad del Estado, porque no hay dirección política, que no hay ningún tipo de control. Las consecuencias son estas, pero no es el caso aislado de Bucaram robándose ahí en estos contratos fraudulentos plata del Estado. Si es que es así, también habrá que ver, ¿no? Digamos, Claro. es muy probable que sí, pero los indicios son muy fuertes, o sea, es decir, si le encuentras la casa como bodega de medicinas, no tienes que inventarte cuadernos, pendrives, hojas de Excel medio mañosas, testimonios, colaboradores eficaces, hay Peritos. peritos que se inventan cualquier cosa. No. O sea, una de las grandes lecciones de esto que estamos viendo es que el momento en que empiezas a perseguir a los corruptos, los datos de la corrupción, sólidos, fuertes, aparecen. No, nadie puede ocultar tanto la corrupción como para que no aparezcan las evidencias de que alguien está metido en problemas de corrupción. Pero me parece que el juego es la pregunta ahí, el juego del gobierno es lavarse la cara, decir, como te digo, me parece que lo de Sonny Hosner fue un primer momento, saquémoslo de la jugada para que ya deje de exponerse. Este segundo momento me parece que es parte además de un acuerdo entre algunos sectores que decidieron como que poner ahí algunas víctimas sacrificiales. Cultura 25 parece haber puesto a Alexandra Ocles como su cuota de chivo expiatorio. La Bill Gates del gluten. Exactamente, exactamente, pero para mí es evidente, ¿no? Ahí lo que tienes es esa clásica figura, es terrible, es realmente dramático que la política haya vuelto a esta, pero no solo haya vuelto, yo creo que es peor, yo no recuerdo una lógica tan proterva de manejo del poder, ¿no? Es evidente para mí que Alexandra Ocles decidieron echarla al agua, o sea, decidieron, vamos a sacrificar a alguien porque si no nos hundimos, sacrifiquemos a Ocles. Cuando ya había perdido escena pública, cuando no era nadie en el COE, es decir, no tenía ningún, porque ahí la disputa era si son el Hosner o María Paula Romo están al frente. Ocles siempre estuvo de lado, Ocles tuvo algo de presencia en algún momento, además con una Secretaría de Riesgos desmantelada completamente, sin posibilidad alguna de responder a la emergencia. Y claro, es ella la que aparece como la gran corrupta, ¿no? Eso es como muy extraño, porque ahí hubo un juego de esta es nuestra víctima sacrificial, ¿no? Y me parece que del otro lado fue también, bueno, nosotros ponemos a Morales y nosotros ponemos a Bucaram para limpiar un poco la imagen del pacto de gobierno, no tanto la de Moreno. Moreno ya está hundido, ahí se quedará, no lo moverá nadie. Creo que María Paula Romo también, pero al final de cuentas, ¿quién va a ser la plataforma que va a sostener a cualquier posible candidato de la derecha para la elección futura? Es este pacto de gobierno, este pacto entre las élites económicas y políticas, y yo creo que sí tienen mucha preocupación de que en campaña electoral, como es obvio para la gran mayoría de gente que no está enferma y enceguecida de odio, pero para la gran mayoría de gente es el gobierno de la derecha, es lo que estamos viendo. El gobierno de la derecha es la crisis económica más salvaje que hemos tenido, es la aplicación del programa neoliberal más agresivo y criminal que hemos tenido, y es además la corrupción y el desastre en el manejo de la pandemia. Eso es un gobierno de derecha. A mí me parece que todas estas operaciones de limpieza están ligadas a la necesidad de salir de ese lastre para poder, lavados un poco la cara, plantearse como alternativa con el candidato con el que vayan, posiblemente son el Hosner, posiblemente Diana Salazar, quién sabe, lavarse la imagen, harán una campaña muy fuerte, o sea, recordemos esto, o sea, vamos a ver a los medios de comunicación como órganos de propaganda de ese bloque de poder, como nunca en la historia, en una campaña electoral, los vamos a ver muy alineados, yo creo que van a estar muy alineados, van a tratar de tener una candidatura de consenso como de lugar, y entonces creo que esto es, en ese sentido, yo sí lo entendería como el inicio de la campaña electoral. Más allá inclusive de si es para promocionar a Salazar o no, posiblemente, digo, personalmente creo que sería una mala idea, pero es una mala idea si uno asume que va a haber elecciones democráticas libres. O sea, Sí. en unas elecciones democráticas libres,
En un juego democrático real, Diana Salazar no se gane a la esquina, pero en unas elecciones amañadas, en una transición controlada, O en un eh, binomio también, ¿no? claro, en un binomio que podría ser, se ha hablado de eso, de que pueden ser Sonel Hosner y Salazar, pero en unas elecciones controladas, en una transición controlada, como la que yo creo que es la que va a ocurrir, no importa, puede ser Sonel Hosner, como Salazar, como cualquier otro, o sea, no va a ser relevante. En elecciones libres y democráticas estarían en serios problemas, porque no tendrían candidato y estos candidatos que aparecen serían, por más que hagan esta operación fuerte de lavado de cara, sería muy difícil que logren levantar su imagen. ¿No? Más allá de convencer a esos enfermos enseguecidos de odio, como decía yo, que son una porción importante de la población, pero más allá de convencer a ellos, creo que la mayoría de gente sabe que el gobierno no tiene ninguna credibilidad, que los medios, los grandes medios de comunicación que son sus aliados, tampoco la tienen. Y claro, cuando hacen estos shows por sus propios, es que es como ¿cómo se suele decir? El gato mordiéndose la cola, el perro mordiéndose la cola, es decir, no pueden salir de este entramado de alianzas, pactos, negociaciones y troncha que ellos mismos crearon. O sea, a mí me parece un tanto ridículo, inclusive que aparezca como héroe María Paula Romo, que es una de las principales operadoras de los acuerdos y la negociación política a todo nivel. Entonces es absurdo, es como, a ver, quienes causaron esto son ellos mismos. ¿Cómo es que ahora aparecen como los Claro. adalides, perdón, de la lucha contra la corrupción, de los Bucarán, cuando ellos fueron quienes les entregaron los hospitales? Ellos Pero bueno, pactaron desde el inicio, pues. claro, entonces, como te decía, creo que ahí, de todos modos, o sea, lo que me parece que está más en el fondo es esto de poder limpiar los vínculos del pacto de dominación con lo más evidente, evidentemente corrupto y demás del gobierno, pero claro, esta estrategia tiene límites, no creo que les vaya a provocar los resultados, no les vaya a generar los resultados que esperan. Porque ahí hay otra lectura también, porque, a ver, están sin justificar a nadie, obviamente, pero cuando el gobierno da la facultad o les da la responsabilidad a los municipios, a los gobiernos locales, de que se hagan cargo de la pandemia, viene la contratación por emergencia y resulta que ahora todos los municipios están siendo allanados. Hoy nos enteramos que el municipio de Guamote está siendo allanado. Entonces, no sé si fue otra de las estrategias para decirles, tomen ustedes la responsabilidad, como ya saltaron todos los casos de corrupción de los sobreprecios en hospitales, del IES, de los hospitales públicos. Entonces, les da la facultad a los municipios, les hace caer en la trampa de la contratación por emergencia y ahora dice, estamos limpiando la corrupción. Entonces, miren cómo me ha tocado gobernar, lleno de corruptos. Claro, claro, es lo que están queriendo posicionar, ¿no? Pero cuando uno piensa en, o sea, primero, insisto yo, estamos viviendo una distopía bizarra en la que el manejo de los hospitales y la corrupción de los hospitales, que es la que está probada, que hay que Ujú. decir de entrada, ¿sí? Es la que, no sé si probada, pero hay indicios más fuertes por todo lo que hemos visto de que ahí hay indicios de corrupción. Esa es una responsabilidad del gobierno, política, no Ya. penal, porque aquí no podemos cometer el error que se ha cometido del otro lado, ¿no? Es decir, no podemos decir que hay que meter a todo el mundo del gobierno en la cárcel por estas razones, ¿no? Es decir, por estas razones no. A mí me parece que el gobierno tiene que responder políticamente por esto, sí. O sea, evidentemente, no puede desentenderse de su responsabilidad política. Hay cosas más graves, además, porque esto sirve para ocultar quién responde por los aproximadamente 15.000 muertos, según los cálculos que se hacen algunos expertos de lo que ocurrió en Guayaquil. Ya. Bucarán robándose unos millones por las mascarillas palidece al lado de la impunidad de un gobierno responsable de haber convertido al Ecuador en uno de los países a nivel mundial que ha manejado peor que ninguno la pandemia. ¿Quién responde por la negligencia criminal del gobierno? Es que uno los mira, cuando uno tiene el estómago para poder escucharlos y todo, Claro. y es como si no hubiera ocurrido nada en el Ecuador. Y voy más atrás, ¿quién responde por los muertos en el paro de octubre? Hasta ahora nadie. Nadie. ¿Quién responde por la represión de octubre? Los heridos, los mutilados, aparte de los fallecidos, las detenciones ilegales, la persecución política. O sea,
yo lo decía, porque además es que lo de la corrupción sirve para meternos en unas discusiones que al final terminan siendo, a mi modo de ver, honestamente, César, secundarias. Hay que perseguir a los corruptos. Ya me parece infame que haya gente que esté enriqueciéndose, esté haciendo negocios en medio de la tragedia que vive el país, por supuesto. Pero si nos indigna que estos corruptos hayan estado robando la plata de los hospitales, imagínate si lo contrastas, es un juego de niños al lado de eh, Richard Martínez como, tomando la plata del Ecuador y jugándola en los mercados Apostando. como si fueran Las Vegas Claro. y perdiendo centenares de millones de dólares para el país. ¿Quién le dice algo al señor Richard Martínez en donde hasta Moreno sale a defenderlo como si fuese su escudero? ¿No? Lo que quiero decir es la jugada más allá de que al final terminan quedando mal igual, pero creo que lo que sí es efectivo, porque claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Evidenciamos otra vez la justicia a la cárcel, la justicia a la carta. Si son mis amigos, entonces hay prisión preventiva, hay debido proceso, hay medidas sustitutivas, pero si son mis enemigos, ni siquiera hay pruebas, los meto presos y después veo de qué les acuso, ¿no? Como en el caso del terrorismo, como en el caso de Paola Pavón, de Virgilio Hernández o de Cristian González. Entonces, me parece que eso al final queda. No sé si les importa. Me parece que el juego es más bien volver a poner nuestra atención en la corrupción y porque además este país no debería olvidar. Nosotros en el Ecuador tenemos una mala memoria política, ¿sí? O sea, tan mala que después de saber lo que era Bucaram, hasta aplaudimos que Bucaram vuelva. O sea, ¿recuerdas cuando Bucaram tenía estos espacios donde mucha gente aplaudía porque se dedicaba con su lenguaje soez, su vulgaridad insufrible, a insultar al correísmo? Todo el mundo le aplaudía, ¿no? Ahí sí. La señora María Paula Romo, ¿recuerdas que decía, es que sí, los insultos que lanzaba contra políticas, mujeres de la Revolución Ciudadana, para la señora María Paula Romo eran cosas de la política? Parte del debate político, exactamente. Del debate político, para ser precisos, exactamente. Entonces, claro, cuando tienes eso, cuando tienes una sociedad, un sistema político, actores políticos que son complacientes con que la gente que le hizo tanto daño al país vuelva a aparecer en la palestra. Y no solo aparece en la palestra, sino que vuelve a tener espacios de poder en el Estado. Entonces, claro, el problema es más profundo que decir. Entonces, por eso digo, tenemos mala memoria. Y vuelvo sobre el argumento inicial, creo que hay que hacer un esfuerzo muy fuerte de no olvidar. Aquí sí, como en la canción de Blades que tomaba la Revolución Ciudadana, prohibido olvidar que aquí es la negligencia criminal de este gobierno nos hizo vivir uno de los episodios más dolorosos de la historia del Ecuador, como las imágenes de aquellas que circularon además a nivel mundial del manejo en Guayaquil de la crisis. Y súmale a eso lo otro que también nos está haciendo famosos a nivel mundial. El único país, creo que hay otros más, creo que en África, no sé, pero uno de los pocos países en el mundo que decidió aplicar un salvaje programa neoliberal en medio de esta crisis. Más FMIistas que el FMI, como ponía un profesor hace algún tiempo, hace unas semanas, Uh-huh. para contarle al mundo lo que se está haciendo en el Ecuador. Eso es mucho más grave que lo que está ocurriendo por el otro lado. Eso debería indignarnos todavía más. Está bien que nos indignemos con la corrupción. El juego este perverso es indignarnos solo por la corrupción. No mira las portadas de los periódicos y aquí parece que nunca habríamos vivido la tragedia que vivimos en marzo. Nunca. Aquí no pasó nada. Es tan curioso porque además son una maravilla los periódicos del Ecuador, ¿no? Uno mira las portadas de los periódicos del Ecuador y pareciera que en Estados Unidos no pasa nada en estos. Es increíble. Por ahí recuerdo que uno de esos órganos oficiales del gobierno ponía como una nota muy marginal y una pequeña notita sobre lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Si eso estaría pasando en Venezuela, sería noticia de primera plana y estarían armando el escándalo de lo que pasa en Venezuela. Programas especiales, Estado fallido, estaría ahí en los Claro, titulares. seguro, seguro. Entonces, quiero decir, hay una operación sistemática de ocultar lo que ocurrió y de mantener la impunidad, porque hay que decirlo así.
Y en un momento en donde ya el cinismo es de un nivel, el cinismo y la mediocridad, vivimos el reino del cinismo y la mediocridad, es un nivel increíble. El gobierno creó ayer este hashtag de no más impunidad. Entonces me parecía de un nivel de cinismo, es, por Dios, a ver, en principio estoy de acuerdo, no más impunidad de este gobierno negligente y criminal. O sea, insisto yo, sí está bien que Bucaram medio hagan el show de que le van a meter preso. Pero yo sé que además, como en el Ecuador vivimos una clausura democrática, porque no hay ningún canal democrático para poder reclamar esto que nos indigna a la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, todo el manejo, el desastroso manejo de este gobierno, como no hay canales democráticos porque hay una clausura democrática en el Ecuador, no tenemos modo de que alguien responda en el gobierno por lo que hace. Digo, hay esas imágenes del cinismo que son muy dolorosas, ¿no? Lo de esta imagen que circuló mucho, además del lamentable y desastroso diario El Telégrafo Ah, con de el la ministro de Trabajo sonriendo porque se han producido no sé cuántos miles de... 115.000 despidos, según el diario El Telegrafo. Y con la risa de Osnado que decíamos nosotros. Exactamente. Esa para mí es una de las imágenes más perversas de lo que ha sido este gobierno. Porque además, digo, no es solo una falla de quienes editaron la nota, ¿no? Si no te das cuenta de una cosa tan obvia como ver que estás anunciando una catástrofe y tienes a un estúpido sonriente ahí al frente, si no te da como periodista, César, vos sabes, digo, yo lo intuyo desde lejos, pero digo, Claro, como periodista, si vos no te das cuenta de que eso es de una inconsistencia terrible, es porque sencillamente hay tal nivel de indiferencia frente a la tragedia que está viviendo la gente. Hay tal nivel de que me importismo, tal nivel casi psicopático de relación con la tragedia que está viviendo la gente, que nadie se percató. O que quizá lo hicieron de manera deliberada. Porque además es una constante. El gobierno cada cierto tiempo, desde antes de la pandemia y ahora más, lo dijo Moreno como un gran logro en su discurso del 24 de mayo, el gobierno muestra como un logro la cantidad de gente que ha votado a la calle. Eso es lo que estamos viviendo. E insisto, para mí, frente a todo esto, la corrupción es un problema secundario. No quiero decir que no sea importante y no quiero decir que no se lo deba atacar, pero es completamente secundario. La situación es muchísimo más grave. El país va a tener un decrecimiento, los más optimistas dicen 6%, 6-8%, los más pesimistas hablan de más del 10%. Eso es una catástrofe económica, provocada por estos señores que además en su tosudez y en su fundamentalismo neoliberal creen que frente a la crisis hay que seguir tomando medidas neoliberales, hay que seguir desmantelando el Estado. La corrupción esta que estamos viendo es producto del desmantelamiento del Estado. Y creen que la solución es seguirlo desmantelando. Es una locura, pero me parece, insisto, digo, para cerrar esta idea, yo insisto en que no perdamos de vista los problemas fundamentales que está teniendo el país, que son muy graves. no perdamos de vista tampoco de que tenemos un presidente que no gobierna, pues, porque ayer ya fue el colmo de los colmos, digo yo, y decía yo, es el colmo de un gobierno mediocre, que nombras un consejo de economistas asesores y resulta que nunca has hablado con las personas involucradas, o al menos eso es lo que nos hace lo hace parecer el economista Pablo Lucio Paredes, ¿no? Y después que salga el bendecido por Lenín Moreno, que es el secretario de gabinete, a decir, sí, sí, fue mi culpa. O sea, nunca habló, pero le hicieron hablar al presidente diciendo que ya tenían listo el equipo económico que asesorará en esta renegociación de la deuda después de la, del, de la aventura de apuesta que tuvo el señor Martínez con nuestro dinero, Sí, 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 jugando al casino. jugando a las apuestas. Lo hacen siempre. O sea, recuerda la crisis de 2008 a nivel mundial fue producto de que tenías a las grandes supercorporaciones financieras mundiales jugando al casino con el mercado financiero mundial y con el mercado hipotecario particularmente, que fue el que hizo que explote la burbuja hipotecaria que se vivía a nivel mundial. Y estos que son especuladores, es que nota además esa particularidad, ¿no? Eh, Martínez aparece como el gran representante de los empresarios que en su discurso mediocre son
los generadores de riqueza, los que arriesgan los capitales, los que invierten su capital. Pues mentira. Martínez es representante de la gente que no produce nada, de esos vampiros financieros, los buitres, como les decían en la En Argentina, Argentina, claro. especulan, que no producen nada, que se dedican a la pura especulación financiera. Por eso es que Martínez hace lo que hace. O sea, porque están en ese juego de casino con la plata de los pueblos, mientras los pueblos están muriendo por la pandemia. Entonces, eh, ahí uno ve claramente esto. Y lo otro sí, o sea, todos sabemos que al señor Moreno le escriben el texto, alguien le escribe el texto, aparece que es el señor Roldán. Tienen dificultades serias para escribir, además es una locura. Ni para los decretos ni acuerdos pueden redactar bien. Por eso es que aquí este es un gobierno de constantes fe de ratas, ¿no? Claro. Eso, la rectificadora Moreno, como se decía de Gutiérrez, ¿verdad? Se decía la rectificadora Gutiérrez. Pero, a ver, lo que está en el fondo es que ahí tienes varios indicadores, ¿no? Pero indicadores de que sobre todo lo que llevan es a la indignación y al cuestionamiento de por qué, de cómo es posible que el gobierno siga ahí. Decir que van a crear un consejo asesor económico significa aceptar que no tienen capacidades de manejar la crisis. Exacto. ¿Por qué tienes un ministro como Martínez y un cuerpo de un equipo de trabajo en economía, que además, según ellos, dicen además que lo han venido haciendo bien y que por eso el Fondo Monetario pues, son mentirosísimos, ¿no? Porque eso no es cierto, ¿no? Eso es porque al final el Fondo Monetario está entregando préstamos de contingencia a los países que tienen más urgencia por el desastre que han vivido, producto, entre otras cosas, de su propio mal manejo, ¿no? No es que es la confianza de los mercados la que está provocando esto, porque están haciéndolo bien, pero digamos, su discurso es, lo hemos hecho bien, y sin embargo lo que uno ve es que cuando dicen, vamos a crear un consejo asesor, lo que están diciendo es, no, no tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer, tenemos que pedir ayuda, inclusive de gente a la que no le hemos consultado. La actitud de Pablo Lucio Paredes no me extraña, porque yo diría que es uno de los pocos economistas respetables de la derecha. Los otros son en general unos charlatanes que lo único que hacen es repetir un credo ideológico. Creo que Pablo Lucio Paredes es uno de los que tiene un poco más de profundidad en su modo de analizar las cosas, un tipo más inteligente que la media de esos economistas mediocres. Y claro, yo creo que él, como todo, cualquier economista con algo de criterio, sabe que meterse ahora con el gobierno a tratar de sacarnos del fango económico en el que estamos es una locura, ¿no? Es una locura, o sea, desprestigiarse tratando de sacarnos de esa situación para cualquier economista es, que tenga cierto criterio, es saber que no hay condiciones, es saber que es muy difícil. Pero es característica del doctor Pablo Lucio Paredes no mojarse el poncho. Él siempre desde lejitos nomás, porque cuando le han nombrado funcionario público siempre 2 semanitas y nos vemos o sale como ayer y se hace el quite. Es muy hábil, o sea, Claro, él fue, creo que el periodo más largo fue cuando fue ministro, me parece que duró más de ahí ya no sí, me y fue un mes. sí, sí, no fue ni mucho tiempo. Pero, como te digo, yo creo que hará el balance, digamos, primero, también es su derecho. Yo siempre creo que Ah, cuando estás más en la academia, hay que mantener distancias a veces sí hay que meterse, creo, no sé. Y quizá, bueno, en el caso de Pablo Lucio Paredes, es entender que hay coyunturas y coyunturas, y es como difícil meterse donde no te llaman peor en esta coyuntura, ¿no? claro. No es peor en esta coyuntura porque para los propios, o sea, para cualquier neoliberal que tenga algo de criterio más allá del dogma, vas a ver que más allá de la retórica y de decir, como dicen algunos ahora, que hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado, que hay que seguir despidiendo gente, que hay que vender el patrimonio público, más allá de ese credo estúpido, ese credo tonto, quien quiera que tenga algo de criterio se da cuenta que a nivel mundial se está haciendo otra cosa, ¿no? Y que todo el mundo está haciendo otra cosa, y que nosotros estamos viviendo una situación muy compleja de muchas restricciones, entre otras cosas la propia dolarización, que es una restricción muy fuerte para afrontar esta crisis, y que más allá del credo religioso es muy difícil que las cosas funcionen, ¿no? Entonces me parece que sí, ahí Moreno es como una pieza
una pieza que sirve para mantener cierta cohesión del bloque de poder, no gobierna en buena medida, eso es cierto, pero tampoco es que es una víctima de las circunstancias, ¿no? Claro. Es, Mm. también tiene ahí su rol medio siniestro en cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pero sin duda quienes toman las decisiones son otros, ¿no? Quienes dan línea al trabajo del gobierno son otros sectores económicos y políticos muy poderosos además, ¿no? Claro, y también revela el hecho de que no gobierna Moreno, el hecho de que ayer una publicación de Bloomberg habla de que los principales del FMI se reunieron con Nebot y Lasso. Entonces, luego de esta reunión, obviamente, ellos no deberían decir que están desmarcándose del gobierno, si están, obviamente, gobernando con él, y ahora, inclusive, hasta los organismos internacionales se reúnen con ellos, y no con el presidente ni el ministro de Economía. Sí, 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 es una locura. O sea, uno dice, pero claro, es porque estamos viviendo ahí, permíteme hacer una digresión un poco más profunda, digamos, bueno, no sé si profunda, eso es como presuntuoso, un poco más detenida de lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Porque, o sea, hay quienes creen que estamos mutando a una cosa muy distinta, hay quienes han dicho inclusive que el COVID ha sido el fin del neoliberalismo, hay algunos más entusiastas y desubicados, pero que dicen que es el fin del capitalismo. Eh, yo discrepo de todas esas lecturas porque yo creo que más bien es lo contrario. El COVID ha permitido la consolidación del control neoliberal del Estado, la política, la sociedad, la economía, ¿no? La presión, lo que estamos viendo en el Ecuador, porque además, curiosamente, el Ecuador es un laboratorio muy interesante para ver esto, ¿no? La presión de los sectores económicos más poderosos por llevarnos a una situación que es la que estamos viviendo en este preciso momento en Quito, por ejemplo. Porque ya no importa si la gente se contagia, ¿no? Hay que volver para que la economía, además, con una cosa de lo que sería algo así como populismo económico, ¿no? Ujú. Echar mano de la gente que está peor por culpa de ellos y por culpa de sus políticas, la gente que tiene que salir a buscarse el día a día en la calle, los desempleados, toda la gente que está en una situación muy crítica, toman a la situación de esa gente para justificar lo que en realidad a ellos les interesa, que es volver a hacer que la economía funcione ahora con todas las condiciones favorables que tiene, es decir, con esa situación de pseudoesclavitud laboral que se generó con la ley de apoyo humanitario, con una capacidad de presión sobre la sociedad y sobre la economía bárbara para poder seguir concentrando más riqueza, y entonces son ellos los que presionan. Y tienen todos los recursos políticos, mediáticos, todo, para que haya un consenso sobre el hecho de que estamos ya en una situación normal y entonces todo el mundo se lanza a la calle sin importar ya la salud y la vida de la gente. Lo de Guayaquil, ¿no? Pues en Guayaquil, a la mayor parte de las empresas no les importó acatar la cuarentena en los primeros días y obligaban a sus trabajadores que vayan a trabajar y que se expongan en la calle, se expongan en transporte público. Vino después la catástrofe y eso era culpa de la indisciplina de la gente. No tomaron ninguna medida, etcétera. Entonces, insisto, creo que ahí quiero ahondar en esto de que quizá el modo de leer lo que estamos viendo a nivel mundial es que se está consolidando lo que podría ser más el carácter que siempre ha tenido, ¿no? Si hacemos memoria, el neoliberalismo siempre ha tenido un carácter autoritario. En todo lugar donde se ha implementado, basta pensar en el ejemplo más cercano, que fue el primer laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial, me refiero a Chile. El neoliberalismo en Chile se aplicó a sangre y fuego. Entonces, yo no creo ahí que haya una ruptura. Yo creo que hay una profundización del carácter autoritario que tiene el neoliberalismo, porque la legitimación de la forma del capitalismo contemporáneo, que es esto que llamamos neoliberalismo, es única, y digamos, la única vía que tiene para realmente consolidarse es la vía autoritaria, ¿no? Es una vía a ratos con inclusive rasgos medio neofascistas. Es decir, cuando piensas en los Bolsonaro, cuando piensas en Trump, lo que estamos viendo en este momento, mira, a mí me parece que esa es quizá la mejor imagen para entender un poco esto que estoy tratando de decir. Mientras en las increíbles protestas masivas y combativas protestas de los Estados Unidos, mientras Trump sale a decir que hay que reprimir con más fuerza y amenaza con que va a sacar el ejército para reprimir
a las movilizaciones y acusa a los antifascistas y se inventa intervenciones e injerencias, como ya sabemos acá también. Biden, que se supone que sería la alternativa de esto, sale a decir que lo que se debe hacer es una campaña para enseñar a los policías a disparar a las piernas de los detenidos para que ya deje de haber tantas muertes. O sea, cuando el republicano dice, salgamos a reprimir más, y el demócrata dice, no, 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 no seamos tan inhumanos, salgamos a dispararles a las piernas para que no se mueran, ahí, a eso me refiero con este consenso a nivel de las élites políticas y económicas de que una lógica autoritaria es la que tiene que imponerse para mantener el capitalismo, ¿no? Entonces, para mí es una radicalización de lo que ha venido siendo la ya tendencia antidemocrática y autoritaria del neoliberalismo desde hace 40 años. O sea, no hay imagen neoliberal amable, ¿no? Thatcher, Reagan, Pinochet, Fujimori, Carlos Menem, ¿no? O sea, en el Ecuador hemos tenido igual una andanada de aprendices autoritarios que intentaron imponer el neoliberalismo. El Ecuador ha tenido una lógica diferente, pero no olvidemos que el neoliberalismo del Ecuador empieza con los inefables Osvaldo Hurtado y particularmente con el inefable León Félix Cordero, ¿no? Entonces, por eso yo no creo que haya así como, ay, estamos entrando en una etapa de una gran novedad y ahora vamos a entrar en otra cosa. Lo que me parece es que en general la pandemia está significando una oportunidad para que los sectores más conservadores radicalicen sus posiciones conservadoras, precaricen la condición de vida de la mayoría de la gente y los sometan a este control muy rígido, sobre todo a partir de la economía. Entonces creo que en el caso ecuatoriano estamos entrando en una posición como esta y esa deriva autoritaria, el propio cinismo del gobierno es un síntoma de eso. Es como, ya no importa, yo puedo ser tan cínico, o sea, ¿qué quiero decir? El poder que han concentrado y el poder autoritario que tienen es de tal magnitud que pueden tener inclusive a un tipo como Moreno al frente, sin que haya posibilidad alguna de que Moreno sea retirado del poder. Yo insisto en esto de que cada vez que Moreno habla es como si, cada vez que Moreno habla es un insulto para los ecuatorianos, es un insulto a nuestra dignidad como pueblo, es un insulto a nuestra dignidad como ciudadanos. Pero ese cinismo que alguna gente lo lee, obviamente puede ser así, quizá mi lectura es la equivocada, pero mucha gente lee ese cinismo, esa torpeza de Moreno, esta rectificación permanente, lo leen como muestras de la debilidad del gobierno. Yo lo leo en clave de esta reflexión que acabo de hacer medio atropelladamente ahorita, pero yo lo leo más bien como la muestra de su fortaleza. Es decir, ese momento político en el que tienes tanto poder que puedes ser cínico y medio bufón inclusive, y no te importa, porque sabes que eso no va a afectarte. Claro. O sea, es como el propio Bucaram, volvamos a ver que está de moda, ¿no? El propio Bucaram que creía tener poder como para ponerse a bailar, hacer el show, hacer la tarima, no gobernar, pero él no tenía ese poder, ¿no? No lo tenía y por eso le costó tan caro. Pero Moreno es eso. O sea, Moreno, yo no, de las últimas imágenes que yo recuerdo mucho de Moreno, es Moreno con esa sonrisa que ya ahora no me resulta solo torpe, sino siniestra, esa sonrisa, esa medio sonrisa hipócrita que suele tener, el 24 de mayo diciendo, miren mi cara de satisfacción porque ya me falta solo un año, ¿no? Que es como yo me como el arroz con huevo y ya, y me olvido del país, o odio a los que votaron por mí. Esta cosa que tiene un componente siniestro, pero para mí, en el plano de la simbólica política, es una muestra de cómo Moreno se siente tan fuerte y tan sólido en el poder, ¿no? Claro, así es. Ahora, para irte finalizando la última parte de de este análisis, tenemos un acuerdo emitido por el ministro de Defensa en el que da un manual de uso progresivo de la fuerza, cuando esa obviamente no es la función de los militares, pero él ya lo hace. ¿No estamos fomentando con esto una necropolítica o sea, gobernado de acuerdo a una necropolítica, David? A ver, puede ser, digamos, ahí habría que quizá como que pensar bien qué significa lo de la Ujú. necropolítica.
Yo creo más que estamos en lo que propiamente puede llamarse un ejercicio de la biopolítica, como se suele llamar en algunos, como se define en algunas teorías de la filosofía y de las ciencias sociales, porque es un control estricto de la vida. Pero claro, eso suele derivar a lo que puede, o suele derivarse hacia lo que podemos denominar como la necropolítica, que no es solo el control de la vida, sino el control de la muerte también, que es lo que pareciera haber ocurrido a partir de la pandemia, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es otra expresión de estas consecuencias autoritarias que está teniendo esta radicalización de la forma dictatorial, de lo que podemos llamar la dictadura del capital, de la que hablaba hace un momento, ¿no? Es decir, esta forma que se expresa en lo que justo decías en la pregunta anterior, o sea, eh, ¿cómo se decide qué se va a hacer con la economía ecuatoriana? ¿En las urnas? No. O sea, eso es un chiste. Si yo digo, las urnas van a decidir por dónde va el rumbo de la economía ecuatoriana, es un mal chiste. ¿Cómo se decide? En alguna reunión, no sé, ahora serán reuniones vía Zoom, no sé, entre Nebot, Lazo y el FMI. Y quizá Martínez en algún momento. Y quizá algún otro actor. O sea, de hecho, el viraje de Moreno hacia un programa de gobierno que no era el que se votó en las urnas es ya el primer paso de un quiebre democrático, en donde ya no somos nosotros los que estamos decidiendo. Los que decidieron, aquí se va a aplicar un modelo distinto al que votó la mayoría, fueron Lazo, Nebot, Bucaram, Moreno ya en aislamiento del correísmo, y una camarilla. Y las decisiones, recuerda, ¿cómo se decidió la dolarización en el Ecuador? Los mismos que ahora, el mismo consejo asesor que ahora va a decidir por dónde va la economía ecuatoriana, que no tiene ninguna legitimidad democrática, porque ahí está el problema de fondo. Pero la dolarización en el Ecuador se decidió de esa manera, ¿no? El CONAM y todo lo que se hizo en los años del CONAM, los intentos de privatización, el primer intento de desmantelar la empresa Ferrocarriles, de desmantelar correos, etcétera, que se hizo durante el gobierno de Durán Bazén, igual, ¿se consultó a la gente? No. Cuando se le consultó a la gente se les dijo no, cuando intentaban privatizar el seguro social en el gobierno de Durán Bazén. La gente dijo no. Por suerte ahí se logró detener ese proceso. Ahora, ¿han consultado a alguien las medidas económicas que están tomando que no sea este grupo de los cuatro jinetes del apocalipsis que van a poner a manejar la economía del país? No. Para el FMI es importante que lo que diga la mayoría de la población. No, no lo es. Ese es el estado de cosas que estamos viviendo. Entonces, la contraparte, sin duda, es también si vas a tener que llevar adelante medidas antidemocráticas, que son medidas en contra de la mayoría, ¿no? Son antidemocráticas por eso, ¿no? Primero porque van en contra de la mayoría. Ya ahorita quien quiera que crea que aquí estamos sacrificándonos todo, tendría que darse un baño de realidad y tratar de darse cuenta de que aquí se está sacrificando la mayoría de la clase trabajadora en un sentido amplio, es decir, no solo los que tienen empleo fijo, sino los pequeños empresarios, los subempleados, etcétera. Las grandes mayorías estamos siendo sacrificados para responder a la crisis. Creo que ninguno sería tan loco para decir, no, no, a mí no me toquen, si es que hay que poner una cuota de sacrificio para poder salir de esto. Creo que todos estamos dispuestos a eso, pero lo que no es justo es que mientras a nosotros nos están asfixiando, el señor Martínez esté jugando con nuestra plata así no fuera. Insisto en eso, ¿no? Y que además los banqueros reciban transferencias de cientos de millones de dólares después de haber ganado cientos de millones de dólares. Eso no es justo, ¿no? Entonces me parece que ahí lo lógico es que, ¿cómo contienes eso? Es decir, porque tarde o temprano el malestar que esto está acumulando puede derivar en un estallido social. Y en un estallido social que quién sabe qué consecuencias y qué características va a tener, que no va a ser como octubre. Y claro, la otra respuesta entonces, porque ahí ya estamos en el punto en donde ni siquiera les interesa si es que la gente les cree, no les cree, lo vimos ya en octubre. En octubre fue como, estas son las medidas, si ustedes salen a protestar, vamos a salir a reprimir, punto. El mensaje que han venido dando recuerda, ya la crisis estaba, Claro. ya estaban de recortes, ya estaban despidiendo gente y al ejército y a la policía les incrementaron su presupuesto y les compraron todos sus equipos para reprimir, etc. No, A no. ellos no les ha gustado.
Les Entonces, ofrecieron universidad inclusive. exactamente, y no les han tocado, no les han tocado sus sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, es claro, es decir, insisto yo en que todos estos son los signos de que tenemos una radicalización de la tendencia autoritaria del neoliberalismo, ¿no? Y es lógico que el señor Jarrín, que además es porque no olvidemos, está este otro componente tan importante para entender lo que ocurre en el Ecuador de estos 3 últimos años, el rol de los Estados Unidos y el rol de la embajada de los Estados Unidos en lo que ocurre en el Ecuador. Eh, no olvidemos que el señor Jarrín, al borde del éxtasis místico, les entregó las Islas Galápagos a los Estados Unidos. Entonces, es claro dónde está su alineamiento. Un alineamiento más vergonzoso que el de Jarrín solo lo podemos encontrar en la Cancillería, que yo creo que es el ministerio del vasallaje, ¿no? Es decir, la Cancillería es lo más vasallo que hemos tenido en la historia política reciente y creo que desde hace mucho tiempo atrás. Desde la venta de la bandera, posiblemente, no hemos tenido una Cancillería tan deplorable como la que tenemos ahora. Entonces, están esos alineamientos, pero todos esos alineamientos apuntan a una línea autoritaria. Entonces, me parece que la actitud de Jardín, ojo con esto, porque además hay conexiones. Creo que esta reactivación de la persecución política que se ha dado desde el Ministerio de Gobierno y desde la Fiscalía va en la misma línea de una clausura democrática aún más radical durante este tiempo, porque el único modo, y esto es muy importante, el único modo de garantizar una transición controlada, que es lo que yo creo que va a ocurrir, para poder mantener el control, para que este bloque de poder que ahora gobierna se mantenga en el control del gobierno, más allá de que cambien el títere, quiero decir, la única posibilidad es bloquear las posibilidades de expresión democrática que puedan tener las mayorías que están en contra del gobierno y que quieren un proyecto distinto. Entonces, yo me temo mucho que eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esta deriva autoritaria tiene varias líneas que están interconectadas, ¿no? Desde el manejo económico a partir de la oligarquía financiera, en contacto con la oligarquía financiera internacional, hasta las medidas represivas que los aparatos represivos del Estado están diseñando para responder en caso de que haya una respuesta popular, y por otro lado la persecución política y el bloqueo político y el secuestro definitivo de la democracia, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que una de las demandas básicas de lo que pasa en el Ecuador es del reclamo por la restitución de las condiciones democráticas en el Ecuador. Esperemos que no sea muy duro el golpe que tengamos que dar nosotros como ciudadanos al gobierno, porque aunque el única arma que nos queda es las calles, es lo único que nos queda ahorita, porque en las instituciones obviamente todas están cooptadas por el gobierno. Estimado David, muchísimas gracias por haber venido siempre a Hoja de Ruta, a darnos obviamente tu opinión, tus análisis siempre son importantes. Tu mensaje final a la ciudadanía, David. Sí, me sumaría un poco a lo que acabas de decir. Creo que hay que volver a pensar que la democracia en las calles es lo que nos queda. Pero añadiría algo que me parece muy importante. Esa democracia de calle va a ser de largo plazo, digamos. Es decir, yo creo que hay que ir pensando en que organizarse va a ser un elemento muy importante para sostener procesos de largo aliento. Es decir, no va a bastar solo un estallido como el de octubre y ya. Creo que es necesario empezar a construir alternativas políticas de largo aliento para enfrentar y resistir. Pero eso solo se logra con organización. En cualquier caso, es decir, si hay un cambio de gobierno eventual, yo lo veo cada vez más difícil por todo lo que he dicho. Si hay un cambio de gobierno el año que viene, hay que estar conscientes que reconstruir este país va a ser un ejercicio durísimo porque va a tocar enfrentarse a los poderes que ahora gobiernan. Claro. Eso no se va a poder hacer si no se tiene una base social sólida que permita sostener eso. Quien quiera que vaya a asumir ese reto. Entonces, nada, el llamado a la democracia de la calle, pero sobre todo a echar mano de nuestra creatividad política para organizarnos y resistir. Creo que eso es una de las claves de lo que vamos a tener que vivir política, económicamente de aquí en adelante. Así es. Muchísimas gracias, David. Gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se han conectado a
a nuestra transmisión. Nosotros estamos regresando más tarde con más acá en Hoja de Ruta. Recuerden que hoy tenemos a las 4 de la tarde Contracorriente al aire con Omar Ospina y a las 17 horas estará Desde Abajo con Carolina Álvarez. Igual el reporte también médico con el doctor Richard Pinargotti. Hasta pronto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, David. Gracias, César.